Muy bien, muy buen día a todas y a todos. La Universidad de Tijuana CUT les da la más cordial de las bienvenidas a este primer foro Noroeste Desarrollo Regional, Economía Solidaria e Innovación Social. Una serie de 8 foros sectoriales que comenzamos justo el día de hoy con el tema Desarrollo Rural e Integración Internacional. Nos acompaña esta mañana el profesor Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana CUT, Horacio Rodríguez, gerente senior de Operaciones e Impacto Escala, Centro Internacional de la Papa, Carolina del Rosario Sánchez Gastelum, doctorado en Ciencias Agrarias, Departamento de Sociología Rural, Universidad Autónoma de Chapingo, y el doctor José María Ramos, profesor de AP, COLEF y CACEDE. Para continuar, cedo el uso de la voz al maestro Jesús Ruiz Barraza. Adelante, profesor. Muy buenos días. Quiero felicitar al señor doctor Ramos por la magnífica organización de este evento, e igual a la vicerrectora Jenny Marmolejo, porque lo han organizado extraordinariamente. Damos inicio a 8 foros sobre los problemas del noroeste y resulta de la mayor importancia agradecer a nuestros invitados que están aquí presentes y ponentes, todos ellos académicos de gran relevancia. El desarrollo rural y la integración internacional del noroeste es muy importante. Es de gran trascendencia. Baja California en particular tiene un área, la de San Quintín, que produce las mejores hortalizas del mundo, el mejor tomate del mundo, el más grande, en condiciones ciertamente no muy saludables desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista médico, para quienes recogen las cosechas, pero es un ente de desarrollo de 10,000 hectáreas que produce justamente más riqueza que el Valle de Mexicali, que tiene 220,000 hectáreas. Exportamos tomate, exportamos todo tipo de hortalizas hacia Estados Unidos principalmente. Y en el Valle de Mexicali empieza a tratar de rehabilitarse y entusiasmarse, porque ha sido abandonado. Después de que se recuperó el Valle de Mexicali de la salinidad en la época de los 70, vino una etapa de gran éxito y una organización social de primera. Desafortunadamente se fue abandonando y la reforma de Salinas en materia ejidal le vino a dar la puntilla cuando se le dio la propiedad de las parcelas a los trabajadores ejidales y estos decidieron ir vendiendo o ir arrendando. Hoy día en el Valle de Mexicali son pocos los campesinos que están sembrando la tierra. La mayoría la renta, viven de sus rentas. Esto ha distorsionado totalmente la integración del Valle de Mexicali. Antes teníamos una red de autobuses que llevaba y traía a los estudiantes por todas las escuelas. Dejó de ser esto. Sinaloa es indudablemente el estado que produce mayor variedad desde caña de azúcar, hortalizas, maíz, sorgo, y también van al mercado norteamericano.
En el caso de Baja California, realmente lo que está creciendo es la agricultura de California, que ya no cabe en California y se ha venido a Baja California. No sé si para bien o para mal, pero hoy el Valle de Maneadero, a la salida de Ensenada, el Ejido Uruapan, y en general en todo el Valle de San Quintín, la inversión de California es importantísima. Está llegando también al Valle de Mexicali. Sonora es un estado que produce mucho trigo, muy rico en los valles del Mayo y del Yaqui. Se crearon ahí los ejidos colectivos en los 70s y funcionaron extraordinariamente muy bien, cuando menos 20 años después. Pero se ha pervertido mucho la actividad agrícola. Exportamos fundamentalmente para el mercado norteamericano. Y es esencial que se mantengan abiertos esos mercados. Pero hace falta que se le dé la solución final a la agricultura del noroeste. ¿Cuál es la solución final? Recuperar el PLINO, Programa Hidráulico Integral del Noroeste, que el presidente Luis Echeverría, con esa gran visión que él tuvo, programó para que se hiciese en el sexenio de López Portillo con la riqueza del petróleo que le dejó. Y consistía en construir presas en los ríos del norte de Nayarit y el sur de Sinaloa, que hoy en día sigue yéndose al mar, que bajan de la sierra de Durango toda el agua, y construir un gran canal para traer el agua hacia el norte de Sonora, en donde tenemos 1 millón de hectáreas de muy buena calidad que podían haberse convertido en el granero de México. Desafortunadamente, López Portillo no cumplió con su palabra, como no cumplió con muchos otros programas, como el del Pliego, por ejemplo, tampoco, Programa Hidráulico Integral del Golfo, que contemplaba la integración de las aguas del río Papaloapan y del río Papaloapan, fundamentalmente del río Tecolutla, para crear distritos de riego muy amplios en las zonas semidesérticas de San Luis Potosí, de Zacatecas y el mismo sur de Nuevo León. Pero aunado a eso, una red de hidroeléctricas que generarían electricidad para el país, que seguramente no estaríamos dependiendo del gas de Texas, que es algo verdaderamente grave en el que incurrieron los gobiernos mexicanos por no defender su soberanía, por no tener una visión soberana sobre las riquezas del país, y nos echamos en manos de los tejanos, que hoy están padeciendo. Todavía hay más de 3 millones de tejanos que están desconectados de la red eléctrica después de 2 semanas de la enorme nevada que se produjo. De manera es que la integración internacional de la producción agrícola en el medio rural mexicano ha alcanzado ciertas metas, pero no estamos en posibilidad de decir que hemos triunfado. Ojalá el programa que se derivará de la nueva ley que en materia de electricidad se está discutiendo en este momento en el Congreso, venga a darle un rumbo distinto al país.
la construcción de una serie de presas que generen energía eléctrica o la adecuación de las actuales para que generen energía eléctrica es fundamental. Las turbinas chinas son demasiado económicas frente al costo de las norteamericanas y ya deberíamos habernos adelantado a tener una gran negociación con China para que haga una inversión directa, porque tiene demasiado dinero China. Y tiene demasiado dinero, entre otras cosas, porque México abanderó como si fuera su interés personal la entrada de China a las Naciones Unidas y la entrada de China al ámbito internacional y a la economía internacional. No en balde cada aniversario, y ya va 99 que cumple el expresidente Echeverría, es visitado por el embajador chino como un reconocimiento a la gestión de México en Naciones Unidas. Todo eso podíamos derivarlo en beneficio para el país, pero no lo estamos haciendo. Nos falta la visión o nos atemoriza Estados Unidos. Espero que haya un ejercicio más soberano de la política nacional, como lo está demostrando el presidente López Obrador, que enrumbemos bien la nueva ley de electricidad, que optemos preferentemente, como dice la nueva ley en la industria hidroeléctrica, que es bastante menos contaminante que cualquier otra, salvo las energías renovables, que impulsemos en Baja California un gran programa de construcción de granjas solares y de granjas de energía eólica, porque es nuestra solución, y una gran cantidad de desaladoras, porque tenemos más agua que ningún otro estado. El Golfo de California tiene el mejor sol del mundo. No lo digo de relajo. Es en la parte del mundo en el que el sol es más prolongado y con un calor muy adecuado. Tiene el mejor sol del mundo, el Golfo de California, tiene la mejor pesca, no en balde. Hoy en día el 60% de la explotación pesquera en México se da en el Golfo de California. Creo que está sobreexplotada. Lamentablemente no hay solamente una pesquera importante de Baja California y es de las menos importantes. Todas o son de Sinaloa o son de Sonora y la mayoría realmente son empresas fachadas de los japoneses. Tranquilamente extrae nuestra pesca, a pesar de que el mar territorial de las 200 millas de mar territorial, acordado también en la época del presidente Echeverría, reivindicado en la época del presidente Echeverría, nos dio la propiedad de los bienes que existen en el Golfo de California y por lo tanto está prohibida la explotación pesquera de empresas internacionales o transnacionales. Desafortunadamente, ha habido una deriva nociva de las políticas nacionales y como consecuencia estamos en condiciones muy desfavorables. El tema de Chihuahua, del medio rural de Chihuahua, es distinto porque ahí ha habido un sobreaprovechamiento de las aguas del río Conchos en las distintas presas que existen ahí, la de la Boquilla, por ejemplo. Solo en una de ellas hay una planta hidroeléctrica que funciona a medias, pero podría estarse surtiendo de electricidad el estado de Chihuahua si convirtieran o instalaran el equipo necesario para que funcionaran como hidroeléctricas. Y porque en Chihuahua lo que está de moda son las grandes granjas nogaleras.
tiene el primer lugar de producción de nuez de todo el país y exportan gran parte de esa producción. Sí hay pues una integración internacional del medio rural mexicano, pero hace falta que haya una conducción del Estado seria y que se le baje a los abusos que han cometido sobre el uso del agua, que estuvo a punto de meter a México en un conflicto internacional por la falta de cumplimiento de entrega a tiempo de la cuota de agua que le corresponde a Estados Unidos de los caudales del río Conchos en compensación al, al, a la cuarta parte, en compensación de las aguas que nos entregan en Baja California y en Sonora del río Colorado. Pues yo hago votos porque tengamos la oportunidad de ver que el campo mexicano crece. Dicen que es muy ilusorio el pliego y que es muy ilusorio el plino, pero es la solución para el noroeste. Tenemos que recuperar la soberanía alimentaria, porque fue sumamente fácil cuando en la época de López Portillo empezó a explotarse el petróleo que ya estaba armado con Echeverría y que Echeverría no debió haber devaluado, y se lo dije yo en un desayuno en el que muchos de los que tengo oportunidad de desayunar con él, lo dije hace muchos años, ¿por qué devaluó? Usted no debió haber devaluado, debió haber sacado cuando menos el 15% de la capacidad que teníamos de explotación petrolera en ese momento, y si usted lo hubiera anunciado en el Congreso, hubiese encontrado una cantidad de financiamiento importantísimo porque el problema era de cajas. Me contestó algo tremendo. Jesús, cuando a un presidente le ponen la banda presidencial, su obligación número uno es dejar el camino desbrozado para el sucesor. Y eso hizo. Sacrificó incluso su popularidad en bien de su amigo López Portillo, y este le falló, este lo traicionó, asusado por un prohombre, que le llaman prohombre, del liberalismo, Jesús Reyes Heroles, quien cometió una alta traición sobre las políticas nacionales y es quien sembró las bases para el sistema neoliberal que hemos padecido todo este tiempo. Por más que el presidente López Obrador lo elogie y lo reconozca, para mí es una gente que traicionó el desarrollo del país, que traicionó la política nacionalista mexicana y que le hizo un grave daño político a México. Pues les doy la bienvenida, me da mucho gusto poder conocerlos a través de este medio, y a todos los estudiantes y profesores de nuestra universidad que aprovechen muy bien estos 8 foros que van a tratar distintos problemas de el noroeste de la República. Muchas gracias, felicidades y mucho éxito. Muchas gracias, el profesor Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana. Muchas gracias, maestro. Antes de continuar, les comparto lo siguiente. Horacio Rodríguez es originario de México, tiene más de 10 años de experiencia en desarrollo rural sostenible en América Latina y el Caribe. Es gerente senior de operaciones e impacto a escala del Centro Internacional de la Papa y desde enero de 2021 es representante del CIP en Ecuador. Anteriormente fue coordinador de clima y seguridad alimentaria para América Latina en The Nature Conservancy, oficial de extensión rural para América Latina del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, así como especialista en agricultura familiar para América Latina, el Caribe y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Ha colaborado como consultor internacional en desarrollo sostenible para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades y la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Es ingeniero agrónomo con maestría en cooperación internacional para el desarrollo y una especialidad en innovación sistemática. Los dejo entonces con Horacio Rodríguez. Adelante, por favor. Eduardo, me dicen por favor si ven mi pantalla. Sí, ya se puede ver. Bueno, pues antes que nada, a nombre del Centro Internacional de la Papa, el CIP, quiero darles un cordial saludo a la Universidad de Tijuana. Rector, mucho gusto, muchas gracias por el espacio, y también a los organizadores, especialmente al doctor José María Ramos, quien hizo favor de invitarme. Yo les voy a compartir, digamos, a manera de introducción, una visión desde lo que estamos trabajando en el centro, orientado a dar ciertas pautas, ciertas recomendaciones para la discusión sobre el desarrollo rural y la integración internacional, que es el tema en particular de este foro, ¿no? Entonces, primero, para quienes no están muy familiarizados con el CIP, el Centro Internacional de la Papa pertenece al consorcio del CGIAR, el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional, y ustedes que están ahí en el noroeste, y como bien mencionaba el rector, el trigo es muy importante para esa zona, y precisamente el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, hizo grandes contribuciones de México para el mundo, en el Valle del Yaqui, en Mexicali, en Ciudad Obregón, con todos los trabajos de investigación que Norman Borlaug realizó en esa zona del país y que le merecieron el Premio Nobel de la Paz. Primera vez, en los 70s, primera vez que un ingeniero agrónomo recibe el Premio Nobel de la Paz por justamente trabajos que contribuyeron a aumentar la producción de trigo en el sudeste asiático, en aquel momento que enfrentaba una hambruna muy importante. Así que el CIMMYT, con gran presencia en el norte del país, pues es uno de nuestros centros hermanos de toda esta red que estamos viendo acá. Y particularmente en el CIP, nuestra sede global principal está en Perú. Es el único organismo internacional con sede en este país, y tenemos oficinas en 19 países con más de 550 investigadores de 41 nacionalidades distribuidos por todo el mundo. Bueno, antes de comenzar, ¿cuáles son los principales desafíos para la región, ¿no? América Latina es el exportador neto más grande de alimentos a nivel global, y esto está sustentado por la gran biodiversidad de la región. De hecho, en la región existen 6 de los 17 países megadiversos del mundo, entre ellos México, pero el enfoque en la exportación de alimentos y las comidas procesadas han hecho que se descuide los recursos locales, así como las prácticas tradicionales de los sistemas alimentarios latinoamericanos, ¿no? El cambio de uso de suelo, que es transformar los ecosistemas naturales en tierras para la agricultura, es 3 veces mayor en la región que en el resto del mundo. Y 13, por ejemplo, de 107 especies de papas silvestres conocidas se encuentran actualmente en peligro de extinción. Allá a la izquierda estamos viendo el índice de riesgo por el cambio climático. Vemos que la región se encuentra de nivel moderada a medio. Mientras más cercano al rojo es más vulnerable el país al cambio climático, y vemos cómo Centroamérica y los países andinos son los más vulnerables al cambio climático, ¿no? Cuando hablamos también de la integración internacional en América Latina, es importante considerar los efectos de los sistemas alimentarios cambiantes, ¿no? Que nos están empujando hacia una conversión del uso de la tierra, como mencionaba, enfocado en la exportación de alimentos, pero ignorando la
incomparable agrobiodiversidad de la región. Es importante también considerar la doble carga de la malnutrición en toda la región. Hay 187 millones de personas que enfrentan inseguridad alimentaria en América Latina. 42.5 millones de ellos padecen hambre, y el hambre ha venido aumentando en los últimos años, ¿no? Pasando, por ejemplo, de 38 millones en 2014 a 42.5 millones de personas en el 2018. Y por cada persona que pasa hambre en América Latina, hay 6 personas que tienen sobrepeso u obesidad. Y esto es particularmente relevante para México, ¿no? ¿Y por qué es importante la biodiversidad? Aquí estamos viendo una fotografía en una zona en Perú, ¿no? En Huancavelica, que es un país que ha venido enfrentando heladas más frecuentes y más intensas precisamente por el cambio climático, ¿no? Y en esta zona de Huancayo, si se fijan, se perdieron absolutamente todas las papas. Ahí estamos viendo cómo todas las plantas están quemadas por una helada demasiado intensa fuera de temporada, excepto una que estamos viendo aquí en la foto. Entonces, nuestro trabajo como centro de investigación enfocado en la papa, el camote y todas las raíces y tubérculos andinos es tratar de entender qué tiene esta planta que sobrevivió a la helada, qué son los factores de su composición que la han hecho resiliente a este tipo de fenómenos climatológicos, por ejemplo, que en este caso particular es la llana manua, y esto nos muestra la importancia de proteger esta biodiversidad. Los agricultores en esta zona no siembran una sola variedad, sino una mezcla, que precisamente es uno de los factores que se pierden con el monocultivo, con la agricultura de exportación, pero esto, por otro lado, les da mucho más resiliencia, ¿no? Y aquí quisiera destacar también que un tema muy importante, y sobre todo en las zonas rurales de México y de la región, son la pobreza y la desigualdad, que también contribuyen a la fragilidad del sector rural. Por ejemplo, Colombia es el segundo país más desigual en América Latina después de Brasil. México, junto con otros países como Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú, con un porcentaje alto de población indígena, vienen enfrentando disparidades y brechas de desigualdad que tienen que ver con la etnia, que tienen que ver también con la posición geográfica ubicada dentro del territorio nacional. Y si bien, como les decía, América Latina muestra la mayor agrobiodiversidad que cualquier otra región en el planeta, por estas brechas de desigualdad y de pobreza no se pueden aprovechar de manera ideal, ¿no? ¿Y qué está pasando en el norte de México? El año pasado, la Comisión Nacional Forestal publicó este estudio, y vean cómo, dependiendo la ecorregión, ¿no?, la cantidad de hectáreas que se están perdiendo al año, ¿no? Van desde 2.500 hectáreas en promedio por año en la California mediterránea hasta 13.000 hectáreas, por ejemplo, en las grandes planicies, y la principal causa de este cambio de uso de suelo forestal hacia, o esta pérdida de ecosistemas naturales, tiene que ver precisamente con la transformación de la tierra para la agricultura como principal causa, y en segundo lugar para pasturas dedicadas a la ganadería, ¿no? También cuando hablamos de la integración internacional y las posibles consecuencias que puede tener en la seguridad alimentaria de la población rural, son necesarios, ¿no? Son necesarios esta integración internacional, el comercio, pero no son suficientes para impulsar el crecimiento económico, reducir la pobreza y promover la seguridad alimentaria.
Aquí vemos un pequeño resumen que en su momento hicimos cuando colaboraba con la FAO para ver cuáles son los aspectos positivos o potenciales efectos negativos, por ejemplo, en las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria para la población. Y si bien hay efectos positivos, estos están enfocados principalmente en los consumidores urbanos y en aquellas explotaciones de gran escala que tienen una capacidad agroexportadora. ¿Sí? Por ejemplo, podemos acceder a mayor cantidad y variedad de alimentos, hay mayores ingresos para aquellos productores que son competitivos, que cumplen con los estándares sanitarios y fitosanitarios para exportar, con certificaciones orgánicas y demás. Es una manera de impulsar la inversión extranjera directa, obviamente genera empleos e ingresos, y por otro lado puede bajar el precio de los alimentos, ¿no? Porque al haber en el mercado alimentos, digamos, con menores costos de producción importados. Puede haber también en cuanto al uso y aprovechamiento que como consumidores hacemos, una mayor variedad de alimentos disponibles, mejorar nuestro consumo de alimentos con mayor capacidad o mejor calidad nutricional y sin depender, ¿no?, de la estación, porque hay que recordar que la agricultura obviamente está muy ligada al clima y a las estaciones. Entonces hay momentos en los que en un territorio determinado no se pueden producir todos los alimentos necesarios para lograr la seguridad alimentaria. Entonces ahí se requiere importar o traer desde otras regiones del interior del país alimentos para garantizar que toda la población tenga acceso a ellos. Y por el lado negativo, los efectos de esta integración negativos se dan principalmente en la agricultura familiar, campesina e indígena y en los sectores más vulnerables de la población, ¿sí? Y de por sí las zonas rurales son las que, a pesar de que dependen de la agricultura para vivir, son el grupo social más vulnerable a la inseguridad alimentaria. Si bien también esto puede aumentar la apertura comercial, la integración, un uso más eficiente de los recursos productivos, también es importante señalar que puede haber efectos negativos, como mencionaba antes, en el medio ambiente, en la deforestación, en la sobreexplotación de los mantos acuíferos, en la contaminación por agroquímicos y demás. Y por otro lado, esto hace que aquellas explotaciones agropecuarias de mayor escala y con mejores condiciones para competir en los mercados internacionales vayan desplazando a la agricultura familiar, a los grupos indígenas hacia las tierras menos productivas, y esto los obligue como una estrategia de sobrevivencia a sobreexplotar los pocos recursos y de mala calidad con la que cuentan cuando principalmente hablamos de tierra, ¿no? Esto genera sistemas de cultivo de pequeña escala que son pocos productivos y una disminución en la oferta de alimentos a nivel local. También algo que es importante considerar es que si bien la integración puede favorecer una mayor diversidad de alimentos disponibles en los mercados nacionales a un menor costo, también se ha visto que puede traer consigo el uso de alimentos con un alto contenido calórico y baja calidad nutricional, ¿sí? Y esto trae como resultado, como ya mencionaba, el sobrepeso y la obesidad. También es importante matizar, ¿no?, que los efectos no van a ser iguales para todo el país y que no van a ser igual y que dentro de un país puede haber efectos positivos y negativos a diferentes escalas, ¿sí? A nivel de familia y incluso al interior de la misma familia. Y hay muchos factores que afectan digamos, si la integración internacional puede llegar a tener efectos positivos o negativos, en este caso en la seguridad alimentaria. Tiene que ver, por ejemplo, a nivel nacional con la política comercial, la política fiscal, cambiaria, las reservas en el Banco Central,
Si nos bajamos al nivel familiar con el nivel de ingresos en el hogar, cuánto de este gasto está destinado a alimentos, si tienen acceso a puntos de venta como urbano o rural, y dentro de a nivel individual, pues tiene que ver más bien con los hábitos y las costumbres. Aquí, esto es un poco el panorama de cómo está en México. Y si bien vemos, son indicadores que nos dan un proxy hacia la situación de seguridad alimentaria, o en este caso, inseguridad alimentaria, vemos, por ejemplo, que si bien la producción de cereales ha venido en aumento en todo el análisis que estamos viendo acá, eso no necesariamente se traduce en mejores condiciones de alimentación y nutrición para la población. En la gráfica de la izquierda abajo estamos viendo que la cantidad de proteínas por persona en el país ha ido en aumento y sin embargo el porcentaje de la población con inseguridad alimentaria grave aumentó y se espera que con la pandemia esto todavía se multiplique, no solo por digamos, las complicaciones que hubo en cuestiones de logística, los gobiernos hicieron lo posible por no romper el suministro en las cadenas de valor, pero por la pérdida en los ingresos, la pérdida de empleos derivados de la crisis de la pandemia. Y las personas subnutridas también han ido en aumento. Y si vemos los territorios rezagados en México, vemos aquí también las diferencias a nivel territorial. Por ejemplo, el sureste del país tiene mayores problemas en cuanto al retraso en el crecimiento de los niños menores de 5 años, pero cuando hablamos del sobrepeso, ¿sí? La doble cara de la malnutrición, vemos que el norte tiene un problema grave de sobrepeso en menores de 5 años y son los territorios, prácticamente todos los estados de la frontera norte se ven severamente afectados por cuestiones de sobrepeso. Entonces hay un problema en la calidad de las dietas en esta zona del país. Y bueno, a partir de todo eso, ¿cómo entendemos desde el Centro Internacional de la Papa al desarrollo rural? Son territorios en los cuales las personas disfrutan de prosperidad y bienestar, al mismo tiempo que conservan los recursos naturales de los cuales depende no solo la actividad agropecuaria, sino todos nosotros. Y tres, digamos, dimensiones de la sostenibilidad o del desarrollo rural sostenible, ¿no? Por un lado, productividad para la dimensión económica, inclusión para la dimensión social y resiliencia para la dimensión ambiental. Y es importante que todo esto interactúa entre sí, ¿sí? Reduciendo no solo los riesgos y las vulnerabilidades ambientales, sino también económicas y sociales de la producción agropecuaria. Y es muy importante cuando hablamos de desarrollo rural la inclusión, porque el desarrollo rural tiene que estar centrado en las personas. Y nosotros estamos convencidos de que la resiliencia, incluso la resiliencia al cambio climático, la resiliencia ambiental, sí o sí tiene que iniciar con la reducción de vulnerabilidades. Un territorio o un sistema productivo es mucho más resiliente si es menos vulnerable. Y gran parte de la vulnerabilidad del sector agropecuario se debe, además de los riesgos climáticos asociados a las actividades agrícolas, dependiendo de la ubicación geográfica, tiene que ver con las brechas de desigualdad y sobre todo en las zonas rurales. Por eso en México y particularmente en el noroeste del país no podemos hablar de desarrollo rural sostenible, de resiliencia climática, si no hablamos de inclusión social. Y si bien el enfoque de desarrollo rural ha ido cambiando por diferentes tendencias académicas, por diferentes posturas políticas, ha estado muy enfocado en la productividad, ¿no? En aumentar la eficiencia en la producción de los cultivos, en aumentar los ingresos.
Pero nosotros creemos que la inclusión genera resiliencia y la resiliencia por ende genera productividad, sobre todo en el momento actual en el que nos encontramos, en el que el cambio climático es hoy en día la principal amenaza para la humanidad. Entonces necesitamos que los sistemas productivos agrícolas sean resilientes a estas crisis y eso garantizará su productividad en el largo plazo. Es importante también esta visión anterior que el rector nos mostraba algunos de los efectos que ha tenido, ¿no? Porque el enfoque del desarrollo rural tradicional ha estado centrado en la productividad a todo costo, sin importar el impacto ambiental o continuar con esta estructura bimodal del agro mexicano, que por un lado tenemos grandes productores con una capacidad exportadora sensacional y por el otro pequeños agricultores, campesinos indígenas sin la posibilidad de acceder a los mercados en situación de pobreza y de inseguridad alimentaria. Justo también buscando una recuperación justa post-COVID-19, tenemos que cambiar el enfoque del desarrollo rural hacia la inclusión y la resiliencia que traerán como consecuencia una mejora en la rentabilidad y la productividad de la agricultura y sobre todo cuando hablamos de la agricultura familiar, campesina e indígena. Un poco nuestra visión, ¿no? También es importante hablar de los sistemas alimentarios, ¿no? Los alimentos son un gran sistema dentro del sistema que es la sociedad y nosotros, si se fijan acá, la base de esta montaña tienen que ser las oportunidades para todas las personas. Entonces estamos hablando de cerrar las brechas digitales, particularmente importantes en las condiciones de la nueva normalidad, empoderar a los jóvenes, a las mujeres y a los pueblos indígenas, reducir las brechas de desigualdad y así ir transitando en estos cambios sistémicos a lo largo de la cadena de valor hasta llegar a los consumidores finales, optimizando sus dietas saludables, también una cuestión importantísima en el contexto del COVID. Entonces, nosotros nos basamos en las interacciones que hay entre las plantas, las personas y el planeta o los ecosistemas naturales, y en esos ejes de traslape es que diseñamos nuestras acciones de intervención en tres grandes áreas: agrobiodiversidad, acción climática, alimentación y bienestar. Y ofrecemos soluciones innovadoras basadas en la ciencia para enfrentar los desafíos de los sistemas agroalimentarios, todo alineado con los ODS, particularmente estos que estamos acá. Y quisiera resaltar el 17, las alianzas para el desarrollo, porque este es un reto muy fuerte que ninguna institución por sí sola puede realizarlo. Entonces es muy importante trabajar juntos en alianza para lograr estos objetivos. Y como les decía, nuestro enfoque transversal es cerrar las brechas que existen, sobre todo entre los territorios rurales y urbanos, haciendo uso de herramientas como Big Data y los medios digitales. Actualmente tenemos trabajo en esta zona, ¿no? Principalmente en la región andina, un poco en Centroamérica, y justo este año es nuestro 50 aniversario y trabajamos a través de redes territoriales. Y quisiera aprovechar los últimos minutos solamente para compartirles que en este momento, a finales del año pasado, arrancamos un proyecto muy alineado con lo que se está buscando, que es agroecología e innovación en cadenas de valor de papa y camote en la frontera norte de Ecuador. Y esto se enmarca dentro de un gran proyecto de la cooperación española diseñado para la frontera norte de Ecuador por las condiciones que tiene muy particulares esta región, ¿no? Entonces,
Lo que se busca es contribuir al acceso equitativo a mejores medios de vida y más sostenibles para las poblaciones vulnerables en la frontera norte a través de 3 acciones principales que tienen que ver con innovaciones tecnológicas en la forma en que producen, innovaciones comerciales e innovaciones institucionales de los gobiernos subnacionales de frontera. Y acá es precisamente donde creo que dejo en la mesa las posibilidades de intercambio y de colaboración, porque quién mejor que la Universidad de Tijuana, que el COLEF, saben de las situaciones de frontera y de la frontera norte. Aquí vemos la zona de trabajo, es la frontera con Colombia, una zona caliente, con problemas de narcotráfico, con problemas de seguridad, con alta presencia de las FARC y que va desde la costa hasta una parte de la selva amazónica. Y precisamente estamos buscando con la cooperación española mejorar las condiciones de vida de los agricultores para darles opciones alternativas a otras actividades ilícitas y a disminuir la violencia en estos territorios. Entonces, sí quería comentarles que es un proyecto, como les decía, nuevo, donde puede haber muchas posibilidades de colaboración y de cooperación entre la frontera norte de México y la frontera norte del Ecuador. Y finalmente les dejo las redes de la Iniciativa Andina, donde se enmarca este proyecto, todo como Iniciativa Andina. Y además, para los estudiantes que están acá, quería compartirles que hay una red que es YPARD, que es Jóvenes por el Desarrollo Agrícola y Rural, que recientemente comenzó a trabajar en México y a todos aquellos jóvenes de hasta 40 años hago la invitación a que se sumen a esta red para contribuir de manera colectiva al desarrollo rural en México. Muchísimas gracias por el espacio y quedo a las órdenes. Aquí tienen mis datos por si hay alguna pregunta o desean continuar con la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Continuando con el programa, les comparto lo siguiente. Carolina del Rosario Sánchez Gastelum, candidata a doctora en Ciencias Agrarias por la Universidad Autónoma Chapingo. Ha estudiado la producción de la Jatropha curcas no tóxica variedad Doña Fernanda en la península de Yucatán, Morelos y sur del Estado de México desde 2017. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte del 2010 al 2016, donde colaboró en la cuantificación ambiental y socioeconómica de las políticas del sector agricultura, silvicultura y otro uso de suelo. De la segunda etapa del Programa Estatal de Cambio Climático de Chihuahua y de Baja California, entre otros proyectos de investigación. Se ha dedicado a estudiar la producción de biocombustibles líquidos a partir de biomasa agrícola desde 2008. Los dejo con Carolina del Rosario Sánchez Gastelum. Adelante, Carolina, por favor. Ay, perdón, estaba en mute. Ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación a este foro. Para mí es un honor poder compartir con ustedes una parte del trabajo de investigación que he realizado en los últimos años sobre la producción de Jatropha curcas en los 3 estados de la península de Yucatán, en el sur del Estado de México, en Morelos. Y lo que les presentaré el día de hoy, pues es una propuesta de esta producción en 3 ejidos del municipio de Sinaloa de Leiva. La zona serrana sinaloense está conformada por el municipio del Fuerte, Choix, Sinaloa de Leiva, Mocorito, Badiraguato, Cozalá y la parte este del municipio de Culiacán, Elota y San Ignacio.
A excepción de Culiacán, en los municipios serranos se concentra el porcentaje más alto de población en situación de pobreza extrema y con el mayor grado de rezago social a nivel estatal. Además que desde hace años se enfrentan a diversos conflictos relacionados con el narcotráfico, lo que ha ocasionado directamente la emigración forzada de familias. Es mucho terreno abandonado. Aunque toda la zona serrana tiene características muy similares, en la parte norte, la agricultura que se practica es poco tecnificada, mayoritariamente de temporal. En algunas comunidades incluso es extensiva, sobre todo en la parte más serrana, donde es difícil el ingreso de maquinaria. Aquí son campesinos pluriactivos con pequeñas unidades de producción que se dedican a la agricultura, ganadería extensiva. En el caso del ejido San Pedro Bacubirito, que está a un lado de la presa de Bacurato, los que tienen derecho de pesca, cuando es temporada, pues también se dedican a esta actividad. Los cultivos más comunes son maíz, frijol, sorgo, tomate y ajonjolí. El primero y el segundo son para autoconsumo. Es común el uso de semillas nativas, especialmente en maíz. Sin embargo, en los últimos años se ha popularizado el uso de híbridas, lo que ha ocasionado el incremento en el uso de fertilizantes sintéticos y plaguicidas, ya que el paquete tecnológico de estas lo requiere. La producción de Jatropha curca en el norte de Sinaloa, en la Sierra Norte, pertenece al proyecto Bioaceites del Sureste. Este, a su vez, forma parte de los proyectos de la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma Chapingo. Bioaceites del Sureste fue aprobado en 2015. El objetivo de este proyecto es promover la producción de Jatropha curcas variedad Doña Fernanda en comunidades campesinas como una opción para el desarrollo rural sostenible. Específicamente se busca que los campesinos conozcan este cultivo y puedan establecer cierta superficie. Inicialmente se empezó a trabajar en comunidades campesinas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. A principios del 2020 se aceptó que también se incluyera a modo de prueba el municipio de Sinaloa de Leyva en la Sierra Norte de Sinaloa. Para poder justificar esta propuesta, tuvimos que demostrar que la región cumplía con las condiciones edafoclimáticas para el desarrollo de este cultivo, que no iniciábamos de cero. Así que tomamos el proyecto Desarrollo Sustentable de la Cadena Agroindustrial de Jatropha curcas para el rescate de la zona serrana marginada del noroeste de México. Un proyecto que financió CONACYT, inició en 2011, que fue coordinado por el Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa con la participación de investigadores de la UAS, del Centro de Investigación y Desarrollo, Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD de Culiacán y el CIDIR Sinaloa, una unidad del Politécnico que se encuentra en el estado. Otra investigación que tomamos como base fue la que hizo el INIFAP con recursos de Zagarpa, creo que fue en 2009, que se llamó Potencial Productivo de Especies Vegetales para la Producción de Insumos Bioenergéticos en México. Lo que estábamos buscando era conocer las variables agronómicas, determinar un paquete tecnológico. De la investigación del INIFAP se obtuvo este mapa, que nosotros lo utilizamos como justificación, donde se muestra que hay un alto potencial productivo de Jatropha curcas en el pie de sierra del norte de Sinaloa. Como les mencioné, esta producción surgió gracias a los recursos del proyecto Bioaceites del Sureste, quien financió la compra de semilla, bioproductos. Normalmente un equipo de transferencia de tecnología especialista en Jatropha curcas asiste a la comunidad y le da esta capacitación y seguimiento a los campesinos. Sin embargo, el año pasado, pues esto fue imposible. Y como yo me encuentro acá en la ciudad de Guasave, que está a 40 minutos de la zona, yo fui la encargada de estar dándole seguimiento, ¿no? En condiciones muy especiales. Otro colaborador es Biomasatl, una cooperativa conformada por campesinos que tiene su eje central en el cultivo de Jatropha. Aunque ellos también se dedican a otras actividades agropecuarias, este cultivo es el producto central.
Ellos surgieron en 2006 gracias a la iniciativa de un grupo de campesinos jóvenes que vieron en la jatropha una opción para obtener ingresos extras en su comunidad. Uno de ellos fue el doctor Edgar Jaime Salinas, quien fue el que desarrolló la variedad no tóxica Doña Fernanda, que es la que utilizamos nosotros en nuestros proyectos. Quisiera mencionar que Doña Fernanda es la única variedad no tóxica que hasta el momento ha demostrado en pruebas piloto y a escala comercial contar con rendimientos rentables para establecer una plantación. ¿Qué apoyo es el que recibimos de ellos? Pues nos venden la semilla certificada, también los bioproductos como fertilizantes orgánicos, micorrizas, tricodermas, además de la asesoría. Y pues un punto muy importante, hay un compromiso de compra de parte de ellos de 15,000 pesos la tonelada puesta en Morelos. En el 2020 ellos reportaron estar conformados por 109 campesinos en una superficie de 922 hectáreas que tienen jatropha en policultivo. Otro colaborador es la Sociedad Productora Rural Biomesur, que se encuentra en el sur del Estado de México. Este es un proyecto también de jatropha con Doña Fernanda, que es financiado por Probosque desde el 2018, la delegación Tejupilco, con el ingeniero forestal Miguel Ángel Romero. Ellos iniciaron en 2015, actualmente tienen 160 hectáreas de jatropha también en policultivo, se han conformado por 76 productores que están organizados en SPR. De ellos esperamos pues intercambio de experiencias, ya que nos llevan 5 años de ventaja y asesoría. De hecho, el año pasado, el encargado del vivero de Probosque Tejupilco nos estuvo apoyando con el desarrollo de los almácigos. Y pues a nivel regional contamos con el apoyo del doctor Jorge Montiel del CIDIR Sinaloa, que se encuentra en el municipio de Guasave, pero él entrará a trabajar con nosotros cuando ya tengamos cosecha, ya que él apoyará con la asesoría para los y las campesinas para que ellos puedan procesar de forma artesanal los diversos productos que se obtienen de la jatropha, que ahorita les comentaré. Asimismo, también contaremos con el apoyo técnico del doctor Miguel Ángel Angulo del CIAT Culiacán. Creo que a nivel región, el doctor Angulo es uno de los que lleva más tiempo trabajando con la jatropha en la Sierra de Sinaloa, aunque él se ha centrado a trabajar en la parte del centro y sur de la zona serrana. Sin embargo, pues también contamos con el apoyo de él. ¿Qué es la jatropha curcas? También conocida como piñón. Piñón es un cultivo oleaginoso, caducifolio, con origen en Mesoamérica. Es un arbusto árbol de rápido crecimiento, puede alcanzar de 4 hasta 6 metros de altura. Es un cultivo perenne que puede vivir hasta 50 años. Sin embargo, aunque da frutos del primer año, los mejores rendimientos los ofrece entre el año número 4 y 35. Esta cuestión es lo que nos dificulta un poco el establecimiento de los cultivos, ¿no? Porque son a largo plazo. Asimismo, ayuda a la regeneración de suelo y a la captura de carbono, y desde el 2019 forma parte del catálogo de especies forestales no maderables de la CONAFOR. Es una planta que se considera rústica porque puede sobrevivir y dar fruto en condiciones extremas. Crece en suelos pobres, arenosos, y en la península de Yucatán hemos demostrado que también en pedregosos, y ha demostrado también ser resistente a plagas y enfermedades. Hay variedades de jatropha tóxicas y no tóxicas. Cuando empezaron a promover este tipo de proyectos, utilizaron variedades mayoritariamente tóxicas que contienen compuestos llamados ésteres de Forgol. Como el objetivo de aquellos proyectos era solamente obtener el bioaceite para poder procesar el biodiesel y la bioturbocina, no importaba que fueran tóxicas. Sin embargo, con el paso del tiempo, encontraron que podían aprovecharse diversas partes del árbol. Entonces empezaron a diseñar proyectos más integrales, ya que del árbol, por ejemplo, de la hoja se puede obtener látex, de la cáscara, composta, biotanol, de la semilla, de la testa, como es rico en fósforo y también un poco de potasio, se pueden hacer biofertilizantes,
Puedes utilizar el lombricompostaje para obtener ácido húmico, bioetanol o pellets como combustible. De la almendra puedes utilizarla para alimento, puedes obtener moles, mazapanes. Hay variedades no tóxicas silvestres en distintas regiones del país que se utilizan para alimento humano. Por ejemplo, en la región del Totonacapan, desde hace mucho tiempo, ellos preparan platillos típicos a partir de la semilla de jatropha. Sin embargo, cuando quieres utilizar el aceite, puedes obtener por un lado el aceite y por otro pasta proteica que tiene 40% de proteína, que lo puedes utilizar para alimento para ganado, peces y camarón. Del bioaceite, pues puedes obtener por hidroprocesamiento, una de las tecnologías que puedes utilizar para obtener bioturbocina o combustible de aviones, aceite dieléctrico que se utiliza en los transformadores de la luz, o puedes obtener biodiesel. Del proceso de transesterificación también se obtiene glicerol, donde puedes procesar pastas, cremas, jabones o puedes venderlo. Lo que está marcado en rojo son los productos que actualmente está obteniendo la cooperativa Biomasatl, y casi todos es a escala artesanal. ¿Qué aspectos son los que consideramos nosotros en el proyecto? Bueno, primero es que la zona cumpla con las características edafoclimáticas, productivas y socioculturales, ¿no? Que la jatropha pueda insertarse ahí. Debe introducirse paulatinamente a la comunidad. Puede desarrollarse en pequeñas unidades de producción, utilizar preferentemente suelos no ocupados o de baja rentabilidad. En el caso de Sinaloa de Leyva hay mucho terreno abandonado. Por ningún motivo se acepta deforestar. Además, se recomienda en asociación con otros cultivos. Debe de estar en policultivo. La densidad de plantación pues ya depende según la zona. Por ejemplo, puedes recomendar 3x3, 4x4, donde no utilizas maquinaria. En el caso, nosotros acá en el norte de Sinaloa estamos trabajando un diseño de 5x2 para que haya espacio para meter pequeños tractores y ellos puedan cultivar maíz o ajonjolí. Puede introducirse en esquema de pluriactividad campesina, aprovechar de forma artesanal los diversos productos, subproductos y coproductos que se obtengan. Como les mencioné, Biomasa tiene una carta compromiso de compra de 15,000 pesos la tonelada de semilla puesta en Morelos, y en donde sea posible promover la plantación de jatropha en sistemas agroforestales o silvopastoriles. De las diversas pruebas que hemos hecho, solamente se puede utilizar con borregos, ya que, por ejemplo, con ganado caprino es imposible, el ganado golpea y lastima la planta, y el ganado bovino, aunque esté la planta grande, lastima los brazos de la planta con las hojas, con las cornamentas, perdón. Específicamente en la producción de la Sierra Norte de Sinaloa, pues estamos impulsándolo con el uso de tecnología agroecológica. Esperamos reducir prácticas poco amigables con el ambiente, como el uso de herbicidas, especialmente glifosato y fertilizantes sintéticos, y poder promover el uso de composta, fertilizantes orgánicos, y rescatar también prácticas como la conservación de semillas nativas, especialmente el maíz. Involucrar a la familia, ya que acá no es común que trabajen nada más padres e hijos. Y fomentar fomentar la asociación entre productores rurales de la región mediante los principios de la economía social y solidaria. Son la equidad, compromiso con el entorno, trabajo, solidaridad, cooperación, autonomía, sostenibilidad ambiental y autogestión. El año pasado, pues los inicios fueron un poco complicados porque pues inició la pandemia en marzo, cuando nosotros habíamos programado empezar con la capacitación para los almácigos. Además, el año pasado la Universidad Autónoma Chapingo estuvo en huelga los primeros 6 meses, así que no sabíamos si íbamos a iniciar o no. En enero del 2020, cuando fue la primer charla donde se les dio a conocer el cultivo,
Acordamos que en marzo iniciaríamos con la capacitación. Se anotaron 30 productores. Sin embargo, iniciamos hasta junio. Se les entregaron 30 kilos de semilla a 15 familias del ejido San Pedro Pacubirito, Buragua y Sierrita de los Germán. Solamente 8 familias desarrollaron 22,000 plántulas. Quedaron 5 kilos pendientes para este año. Pudimos trasplantar 9,000 plantas a campo. Se capacitó para las siguientes actividades: elaboración de almácigos, cuidado de las plántulas, a trasplante, cuidado de la planta en campo. Obviamente por la pandemia tuvimos que adecuar las estrategias de comunicación rural que utilizamos normalmente. La capacitación casi fue personalizada. Yo tenía que ir a trabajar con ellos. Es un poco complicado porque en esas condiciones, por ejemplo, en el verano, en esa zona, a las 10 de la mañana estamos a 37 grados. Pero igual yo les había propuesto iniciar este año 2021, pero ellos me insistieron en que querían probar, querían conocer el cultivo, y más que nada por compromiso con ellos fue que iniciamos el año pasado. Este año se van a incluir más familias. Vamos a esperar cómo nos va, en qué condiciones vamos a trabajar. Estamos buscando establecer una mayor superficie. Vamos a continuar con la capacitación de las actividades para el establecimiento del cultivo. Tenemos planeado germinar 24,000 semillas en diferentes almácigos, trasplantar en campo a principios de la temporada de lluvias, dar seguimiento del desarrollo de la planta en campo. No podemos hablar de desarrollo rural sostenible si no hay una inclusión femenina. Nosotros esperamos que cuando haya las primeras cosechas las mujeres puedan involucrarse más en el proceso, como lo hacen en Morelos, que las mujeres son las que procesan la semilla, las que preparan los moles. Y acá en la Sierra de Sinaloa no es común que las mujeres trabajen en el campo. No es tan común como en el centro y en el sur. Sin embargo, yo he pensado que quizás pudiéramos involucrarlas un poco más en la parte del proceso. Uno de los objetivos de Bioaceites del Sureste, pues como les comentaba, era que los campesinos conozcan el cultivo y poder buscar recursos, ya sea en Sembrando Vida u otro programa gubernamental u otro fondo, para poder darle continuidad al proyecto. Las metas que tenemos a mediano y largo plazo, pues es expandir el cultivo a los 2 municipios que se encuentran al norte de Sinaloa de Leyva, que es El Fuerte y Choix, poder establecer en la zona de 300 a 500 hectáreas y pues continuar con la capacitación. También estamos buscando, eso ya lo hemos platicado, que puedan organizarse ellos ya sea en cooperativa como Biomasatl o en sociedad de producción rural como Biomesur. Ellos me comentaban que se sentían más cómodos con la cooperativa, ya que hay 3 cooperativas de pesca ahí en la presa de Bacurato, entonces ya están un poco más relacionados. Sin embargo, este año quedamos en definirlo. Bueno, de mi parte sería todo y muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Cedo el uso de la voz al doctor José María Ramos. Adelante, doctor, por favor. Sí, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias al rector por esta invitación para participar como comentarista en este seminario, en donde se nos han presentado 2 ponencias muy interesantes. Por una parte, una visión global a cargo del maestro Horacio Rodríguez, en donde nos da cuenta acerca de los retos, de las perspectivas, de los proyectos que están haciendo en diferentes partes de América del Sur, sobre todo la frontera de Ecuador, Colombia. También nos presenta un diagnóstico acerca de la situación en el caso del norte de México y otras zonas del país. Y ahí lo importante, entre otros aspectos, es que el maestro Horacio Rodríguez nos da cuenta de la importancia de fortalecer una gobernanza acerca de cómo integrar diferentes áreas. Por una parte, la agrobiodiversidad, la vinculación con cambio climático,
la vinculación con los temas de desnutrición, pero sobre todo un tema que lo comentaba el rector Jesús Ruiz Barraza de manera muy atinada, es con el reto de la soberanía alimentaria y particularmente con el tema de la seguridad alimentaria. De esa perspectiva, el centro en donde él está coordinando una serie de proyectos de investigación como es el CIP, y que está asociado con la papa, bueno, pues nos da cuenta de la importancia que tiene a partir de este producto generar toda una serie de sinergias y sobre todo orientadas a este modelo que me parece muy atinado y que creo que es parte del presente y futuro inmediato de cómo fortalecer la gobernanza de este modelo de sostenibilidad, particularmente cuando estamos hablando de dos temas centrales, como es el tema de fortalecer la producción o productividad, fortalecer la inclusión y el tema central, otro de los temas centrales como es la resiliencia. Desde esa perspectiva, la integración de estas tres áreas o tres dimensiones es fundamental para el presente y futuro y sobre todo en este caso para comunidades o áreas marginadas en las cuales el centro internacional en el cual el maestro Horacio Rodríguez está colaborando está dando o generando una serie de iniciativas. Desde ese punto de vista, la presentación de la maestra Carolina Sánchez también abona, digamos, a complementar esta discusión o estas propuestas a partir de lo que representa el aporte desde el punto de vista de producción, alimenticio, de integración, como es la jatrofa. Desde esa perspectiva, este producto pues es importante y sobre todo porque estamos hablando de una área, de un territorio como es Sinaloa, que tradicionalmente se ha caracterizado por una economía agrícola de exportación, particularmente de hortalizas, pero que a través de este producto, y creo que ahí viene el aporte de la maestra Carolina Sánchez, nos da cuenta de la importancia del impacto social y sobre todo en comunidades relativamente marginadas, en donde se pueden, digamos, también complementar algunos de los enfoques planteados por el maestro Rezo Sánchez, como es, por ejemplo, el concepto de economía solidaria, el enfoque de economía social y sobre todo un tema fundamental que me parece importante y que abona a fortalecer, digamos, algunas de las políticas públicas del actual gobierno federal, cómo generamos modelos mucho más inclusivos, mucho más solidarios, en donde las economías, en este caso, presentan una serie de situaciones, digamos, de marginalidad, de escasos recursos, de escasos proyectos, pero que a partir de la relevancia que en este caso representa el piñón, y sobre todo este piñón, digamos, que en el cual se puede generar también un modelo de gobernanza a partir del aporte agrícola, del aporte social, y sobre todo algo que ellos están trabajando y que igualmente me parece muy importante, cómo generamos alternativas de organización a partir de las cooperativas y en el cual los propios actores se estén involucrando en ese tipo de iniciativas. El otro aporte que me parece muy importante y que revista y que refleja la relevancia de una coordinación de diferentes actores es cómo a partir de los recursos generados de un proyecto de investigación generado por la Universidad Autónoma de Chapingo y esas redes con actores locales, estatales, y a partir de un producto muy particular, se están generando toda una serie de alternativas de producción, de vinculación, de organización social. En otras palabras, un ejemplo más de gobernanza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estamos a la espera de las preguntas de nuestros participantes, de quienes nos están viendo a través de la transmisión de Facebook. Tenemos preguntas del público. Vamos a esperar unos segundos, por favor. Si deseas, Eduardo, puedo hacerles unas 2 preguntas a cada uno para iniciar un poco. Claro que sí, doctor, por favor, adelante. Sí, para el maestro Horacio Rodríguez, la primera pregunta sería, ¿qué tipo de situaciones se han generado cuando han generado o cuando han promovido ese tipo de proyectos
por ejemplo, en el caso de Ecuador y de Colombia, en el cual ustedes han trabajado? Es decir, ¿existe la suficiente, resiliencia institucional para abonar o para vincularse con organismos como ustedes y los actores locales? Y por otra parte, a la maestra Carolina Sánchez, es decir, si tradicionalmente en el caso de Sinaloa, el enfoque o la política agrícola tradicionalmente había sido orientada a un sector de exportación, ¿qué dificultades están teniendo ustedes para fortalecer en este caso el cultivo y sobre todo las diferentes redes a partir del cultivo del piñón? Y particularmente, ¿qué es lo que ustedes estarían recomendando como apoyos adicionales, especialmente en la política pública, para hacer sostenible el proyecto en el cual ustedes están trabajando? Sí, sí hay, o sea, como mencionaba, es una zona esta de la frontera norte de Ecuador, ¿no? La frontera con Colombia es una zona compleja, históricamente, donde las fronteras son muy distintas a lo que quizás tenemos cuando pensamos en la frontera norte de México. Es una frontera totalmente existente, ¿no? Con el tema del muro bien delimitada, con mucha seguridad. La frontera entre Ecuador y Colombia, y sobre todo hacia Esmeraldas y Sucumbíos, que es prácticamente selva amazónica, es inexistente, ¿no? O sea, es una frontera virtual donde no son las condiciones como lo que yo tenía en mente de lo que son las fronteras, y pensando en la frontera norte de México con Estados Unidos. Entonces, si bien hay cierta institucionalidad y hemos trabajado muy de la mano con el equivalente al INIFAP, ¿no? Que es el INIAP del Ecuador, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, en las delegaciones, que depende del gobierno central, en las delegaciones provinciales de estos departamentos fronterizos o provincias fronterizas. Sí creo que en cuanto a actores locales falta mucho fortalecimiento, ¿no? De sus capacidades. En cuanto a la papa, es un cultivo en el que ya hay, digamos, capacidades más desarrolladas, porque es un cultivo tradicional, pero en la parte de camote, más hacia la zona de selva y de costa, que es un cultivo nuevo que estamos proponiendo por, eh, por sus características, ¿no? Que es muy resiliente al cambio climático, que lo vemos como una alternativa para desarrollar nuevas cadenas de valor, nuevos productos. Tiene el potencial incluso para utilizarse no solo el camote, sino las hojas y otras partes de la planta para alimento para la acuacultura, ¿no? Que en el caso de Ecuador es súper importante, por ejemplo, la producción de camarón. Ahí falta desarrollar muchas capacidades, tanto técnicas como institucionales, que permitan una mejor gobernanza de este tipo de proyectos, ¿no? Y por otro lado, como les decía, forma parte de una iniciativa más amplia de la cooperación española, que es el proyecto Frontera Norte, donde tiene varios componentes que se están trabajando de manera paralela, como la cultura de paz, fortalecimiento de las instituciones fronterizas, además de la agricultura como medio de vida de la población en estas zonas que se encuentran en condiciones de pobreza. Entonces, nuestro trabajo ha ido de la mano de las autoridades nacionales, pero sí hay una falta de presencia de sociedad civil, de organizaciones de productores y de otros actores territoriales que contribuyan a una mejor gobernanza. Y espero con eso haber respondido. Muchas gracias, maestro. Adelante, maestra Carolina Sánchez. Gracias, Doc. Mire, hay dos obstáculos que yo encuentro para ese tipo de proyectos. El primero, cuando se habla de agricultura sinaloense, yo creo que, y es una concepción que se tiene a nivel federal,
todos piensan que son, bueno, ven la agricultura que se practica en los 8 distritos de riego que se encuentran en la llanura costera del estado. Entonces, a nivel federal, regularmente las políticas se diseñan con base a este tipo de productores, que yo los clasificaría en pequeños, medianos y grandes, que no me atrevería ni siquiera a ponerlos en la misma bolsa, porque dentro de ellos los pequeños son ejidatarios, como del Valle de Mexicali, del Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, pero también hay empresarios agricultores que se dedican a la exportación. Los ejidatarios se dedican mayoritariamente a sembrar granos, que ahorita están batallando, por cierto, por el precio, específicamente con el frijol. Y tenemos a los empresarios, ¿no? De ahí. Entonces tenemos dos tipos de agricultura, la de los valles, que están en los distritos de riego, y la de la zona serrana, que es donde yo trabajo. Entonces desde ahí ya hay o sea, tú vas y presentas un proyecto y la percepción de ellos es que somos empresarios, ¿no? Desde ahí. Entonces, y acá no, son otras características, como yo les mostré, pues muy diferentes. Ese es el primer obstáculo. El segundo, durante la administración de Felipe Calderón y Peña Nieto, hubo mucho apoyo para este tipo de proyectos bioenergéticos, con enfoque bioenergético. Sin embargo, en la administración actual ya no tenemos cabida. Es muy difícil, porque yo lo he intentado, buscar apoyo para ese tipo de proyectos, porque desde que mencionas la palabra jatropha, te dicen que es muy difícil, que ya, y es verdad, o sea, si nosotros buscamos, surgieron muchísimos proyectos que actualmente no hay ninguna producción establecida. Quedan unas cuantas plantas, o no sé si estoy equivocada. Si alguien me dice, no, ¿sabes qué? Del programa de Felipe Calderón surgió tal producción y actualmente está funcionando. Porque quiero mencionar que Biomasatl siempre ha funcionado con recursos propios. Creo que hasta ahorita. No sé si están recibiendo apoyo. Sí, están recibiendo apoyo de Sembrando Vida. Entonces, es el obstáculo más grande. Entonces, yo siento que quizás tenemos cabida en Sembrando Vida, pero tendríamos que establecer primero los cultivos. Entonces, es el obstáculo, los dos obstáculos que encuentro. No sé si respondí las preguntas, Doc. Muchas gracias, maestra. Adelante, Eduardo. Gracias, doctor. Tenemos un par de preguntas del público. La primera dice, ¿con el cambio o modificaciones climáticas de los polos se afectarán las cosechas? Sí, definitivamente. Y como todo, hay perdedores y ganadores, ¿no? Y depende de qué cultivo estemos hablando, no se puede generalizar. Algo que se ha visto y por lo cual ahí son ustedes muy beneficiados. Por ejemplo, se están bajando, se están ampliando las zonas de producción vitivinícola, ¿no? Esto es un efecto derivado del cambio climático. Se van a ir moviendo, como ya se están moviendo incluso hacia la zona del Bajío en México. Afecta las cosechas no solo por las mayores temperaturas, pero por los cambios en la precipitación, ¿no? Menores lluvias o lluvias más erráticas, pero también los ciclos de vida de las plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio para analizar un insecto que ataca a las plagas, que normalmente tenía todo su ciclo de vida en un año, y con el incremento de las temperaturas ahora detectamos en algunas zonas hasta 3 generaciones en un año, ¿no? Y estos insectos obviamente van comiendo a los cultivos. Entonces, el otro factor puede ser por el estrés, como les decía, por heladas que normalmente queman los campos, o por exceso de temperaturas en cuanto a efectos negativos. Y positivos, hay algunos cultivos que les gustan las mayores temperaturas, entonces es posible que se amplíen estas zonas de producción, o que se muevan, insisto, como el caso de la vid y los vinos ahí en el valle. Muy bien, una pregunta más. Dice, en México, ¿qué les impide a los pequeños productores la exportación de sus productos?
No sé si quieres contestar, Carolina, o empiezo y... Bueno, hay múltiples factores, ¿no? Uno, para empezar, la escala, ¿no? Y la poca asociatividad de los productores. Exportar requiere todo un cumplimiento de normas sanitarias y fitosanitarias, para empezar. Que no todos los productores tienen la capacidad o el conocimiento para cumplir, o sea, los productores de pequeña escala, eso por un lado. Eh, Todas las normas que establece la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y después el país de destino en particular. Por otro lado, la escala, ¿no? ¿no? Si es un productor pequeño y que no está asociado, pues no va a poder cumplir con los requerimientos, con el volumen de producción que se requiere en las fechas de entrega, ¿no? Normalmente lo que se hace es que grandes productores compran a muchos pequeñitos, ellos, digamos, agrupan esta producción, la empacan cumpliendo todos estos estándares y lo exportan. Otros temas cada vez más importantes tienen que ver también con las certificaciones, ¿no? Certificaciones como cultivo orgánico, como, en fin, diferentes certificaciones de procesos como la ISO, como las normas ISO, que son muy caras y que no todos los productores pueden pagar por estas certificaciones, tanto productivas como tipo de producción como procesos. Y por el acceso que tienen al mercado o la poca información con la que cuentan eh, para las negociaciones con intermediarios, con acopiadores, con empacadores y demás. Y con el acceso, estos pequeños productores a veces no tienen, por ejemplo, vías de acceso, caminos para sacar su producción de manera oportuna y eficiente hacia los mercados de exportación. Entonces estamos hablando también de cuestiones de infraestructura y logística, por mencionar solo algunos. No sé. Carolina. Pues coincido con Horacio, es difícil cuando un pequeño productor no está organizado en cooperativa, SPR, los obstáculos son grandes, ¿no? O sea, puede ser como mencionó Horacio, o sea, infraestructura, los contactos, el dinero para las certificaciones. Entonces, no hay mucho, no aportaría mucho a lo que Horacio respondió muy completamente. Muy bien, para continuar y para cerrar, cedo el uso de la voz al maestro Jesús Ruiz Barraza, rector de la universidad. Adelante, profesor, por favor. Bueno, han sido tres extraordinarias intervenciones que a mí en lo personal me han causado una gran impresión por la sabiduría y el compromiso que tiene el doctor Horacio Rodríguez con su proyecto y con la institución en la que labora, con un amplio conocimiento de este tema de la papa que se ve muy, muy fácil, pero que se ve muy fácil cuando nos la comemos, pero que es complicado. Y sobre todo del camote, que tiene una gran utilidad y es muy poco usual. Cuando yo era profesor de primaria, me tenía que ir a pie de mi lugar donde vivía a la escuela donde trabajaba, que estaba muy lejos, pero había mucho encharcamiento en Tijuana, pero también había cada 2, 3 esquinas un carrito donde vendían camote asado, bien rico. Eso ya se acabó en Tijuana, ya no existe. Y endulzado, bien riquillo. Compraba yo unos, me los llevaba y me los comía en mi casa con un vasito de leche a todo dar. Pero
Ya industrializado es otra cosa. Me parece de la mayor relevancia, además, el estudio que presenta sobre el cambio climático, cómo está afectando, en dónde está afectando. La descripción de esta zona altamente conflictiva, entiendo, de la frontera de Ecuador con Colombia, por la violencia que hay en Colombia derivada del narcotráfico. Y es una zona muy complicada, muy difícil, y con un gobierno muy dispar en Colombia, salvo con el gobierno anterior que fue altamente propositivo al punto que mereció el Premio Nobel de la Paz, pero que ahora Iván Duque se ha propuesto desmantelar todo lo que realizó el gobierno anterior. Y de la maestra, de la doctora Rosario Sánchez, me impresiona mucho esta dedicación que tienen por promover el cultivo de la jatropha en lugares muy específicos, como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, donde es bien importante, a pesar de que ahí hay otro tipo de actividades, sobre todo ahora turísticas, y con el Tren Maya serán mucho más aceleradas, si es que hay turismo también, es otro tema. Y me llama la atención particularmente de la Sierra de Sinaloa. La Sierra de Sinaloa yo le tengo un gran cariño porque mi abuelo, Wilfrido Barraza, es estrella de la obra de Bruno Trave, La Sierra Madre, porque él era un transportista de antes. Transportaba en 20 mulas mercancía desde la estación Rosario Durango hasta Culiacán y dejaba familia todo el camino. Mi mamá decía que había tenido 40 hijos, pero perdón, 40 hermanos, pero yo le descubrí uno más y seguramente hay otros más en la sierra. Y esa hija es hermana de mi mamá, que no conoció a mi mamá ni supo de la existencia, y es madre de un eminente académico mexicano, que omito su nombre porque no se trata de balconear, de dos académicos importantes. Entonces, me llama mucho la atención porque es una zona muy vinculada a mi pueblo. De hecho, Culiacán se encuentra más o menos a la mitad de la distancia de mi pueblo, San Bernardo de Durango, de la distancia que hay entre San Bernardo y la ciudad de Durango. Era la salida normal y comerciaban, porque no había otra manera, comerciaban en 20 mulas cargadas. Y el que estén desarrollando este proyecto en una zona verdaderamente conflictiva, porque es conflictiva. Yo recorrí de chico más o menos la mitad del camino, porque mi papá me llevaba cuando yo tenía 10 años, me sacaba de la escuela y me llevaba por 5 días a ir a comprar papa y comprar manzana a un pueblo que se llamaba San Pedro. Y eran 2 días y medio de camino montado en un burro, pero de regreso arreando los burros, era tremendo. Así es que por eso tengo muy buena condición física, porque caminé la sierra y caminar, subir y bajar cerros, era tremendo. Pero fueron grandes enseñanzas, con heladas, con nevadas. Pasábamos a 30 kilómetros del lugar más frío de México, que está en el municipio de Guanaceví. Terrible. Entonces, hay un gran vínculo con Sinaloa y con esta parte en particular, que son los límites con Durango y con Chihuahua, que es
el polígono de oro, que le llaman, de la droga. Y me parece muy importante, ojalá pudiera masificarse esta producción, porque me parece de lo más importante lo que has presentado, la verdad, de un enorme alcance y una enorme trascendencia. Quiero felicitar al doctor Ramos por habernos organizado, apoyado en la organización de este evento, a la doctora Jenny Marmolejo por la atinada conducción de la universidad. Ella es vicerrectora, que está realmente a cargo de la universidad. Yo no voy desde hace más de un año, no, bueno, desde julio, perdón, no voy a Tijuana, pero estos seminarios, estos foros, vamos a grabarlos y los vamos a entregar a todos los candidatos que andan queriendo ser gobernadores para que se enteren de los problemas, que hay en el noroeste y que pues corran el lápiz un poco en planear, porque no les veo a ningún planteamiento certero sobre el desarrollo del noroeste y sobre el desarrollo de Baja California en particular, no. Tenemos, por ejemplo, en Baja California, tenemos una de las mayores riquezas en materia de gas natural. En Salsipuedes hay una cantidad de energía geotérmica impresionante. 100 kilómetros más o menos hay una veta grandísima de esa energía. Y en la depresión Warren, que está a 2.500 metros de profundidad, hay depósitos de gas natural que no los tiene en ningún lugar de México. Pero no hay ninguna promoción para explotar estas zonas, en lugar de estar importando gas de Texas. Y ahora resulta que los tejanos son nuestros jefes. Si quieren nos dan gas, si no quieren no nos dan gas. Y ahora que Biden ha cancelado el gasoducto de Alberta, Canadá, a Texas, pues se va a poner mucho más difícil, porque además es un gasoducto que va a causar una degradación del medio ambiente terrible. Es hora de que nosotros recuperemos nuestra soberanía energética, nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía en muchos aspectos que se ha ido perdiendo y que afortunadamente en América Latina están surgiendo gobiernos progresistas que, junto con México, que estuvo ausente un largo periodo en el que América Latina tenía gobiernos progresistas, junto con México puedan formar un frente para establecer un comercio activo, un intercambio comercial activo de materias primas, de bienes, producto de la industria, y que pueda el Mercosur pueda seguir exitoso, a la vez la famosa LAC que existía, que se le ha ido perdiendo la huella, haya un mercado latinoamericano importante. Se supone que Ecuador va a volver otra vez a gobernar un partido de izquierda, porque pues de los 4 candidatos que sacaron más votos, entre 3 eran de izquierda y sumaban 70, poco más del 70% de los votos. Seguramente se van a unir en la segunda vuelta y van a dejar al candidato conservador otra vez en la cola. Y habrá la posibilidad de un progreso distinto. Yo celebro que hayan estado nuestros estudiantes atentos a este tema. Es el primero de 8 seminarios que estamos organizando sobre el noroeste, y le agradezco mucho a la maestra Rosario Sánchez Gastelum, a la doctora y al doctor Horacio Rodríguez
Vázquez sus magníficas ponencias, así como al doctor José María Ramos su participación brillante, como siempre. Muchas gracias y muy amables. Felicidades. Muchas gracias, profesor. Y de esta forma llegamos al fin de este primer foro Desarrollo Rural e Integración Internacional en el marco del Foro Noroeste Desarrollo Regional, Economía Solidaria e Innovación Social. Recuerden que este fue el primero de 8 foros que tendremos y que continuamos el día de mañana con el tema Educación Superior e Investigación Científica e Innovación. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias. Gracias a